Muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por conectarse a esta última capacitación del Plan General de Capacitación de Puertos que ha diseñado la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos de la Superintendencia de Transporte para los vigilados en sus diferentes modos. Vamos a dar unos 5 minutos para iniciar mientras se terminan de conectar algunas otras personas. Mientras tanto, vamos a ir dejando el enlace del listado de asistencia en el chat para que por favor se puedan ustedes registrar y de manera posterior podamos enviar la información de la presentación que se va a realizar el día de hoy a esos correos. Nuevamente bienvenidos a todos y a todas a esta última capacitación del Plan General de Capacitación de la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos para la vigencia 2022. El día de hoy vamos a estar hablando de las funciones y competencias en materia de infraestructura y transporte fluvial
Para nosotros es importante, placentero, presentar este ejercicio teniendo en cuenta que corresponde a un ejercicio articulado que se ha venido trabajando con las diferentes entidades de orden nacional con funciones en el modo fluvial. Desde la Superintendencia de Transporte queremos contarles que durante el transcurso de la capacitación o de la reunión que vamos a llevar a cabo, ustedes van a poder diligenciar el formulario de asistencia que ya se encuentra publicado en el chat de la reunión. En ese mismo espacio ustedes van a poder realizar sus preguntas, las preguntas que estén relacionadas con el tema de la capacitación que se está llevando a cabo el día de hoy. Vale la pena aclarar que la Superintendencia de Transporte no se pronuncia sobre temas específicos que sean del conocimiento de la entidad, sino sobre los temas generales. Y para el caso de hoy, solamente en los temas relacionados con las funciones y competencias que tienen las autoridades en materia de infraestructura y transporte fluvial. Al final del desarrollo de los contenidos, vamos a estar respondiendo cada una de las preguntas e inquietudes que se generen durante el transcurso de la actividad. Y vamos a estar presentes el día de hoy. La doctora Manuela Ríos Cardona, abogada de la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos, y quien les habla, Diana Garzón, profesional especializado también de la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos. Sin más preámbulo, queremos contarles que el tema o el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy va a estar estructurado por procesos. De acuerdo con los aspectos que se han venido hablando con las diferentes entidades del sector, se llegó como al acuerdo o a la conclusión de que son 4 procesos principales los que se generan en materia de infraestructura y transporte fluvial. El primero de ellos relacionado con la planeación y la reglamentación, donde vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la expedición de normas, expedición de reglamentos, expedición de planes de acción. En un segundo momento vamos a hablar de la infraestructura que tiene que ver con todo lo relacionado con la instalación, el mantenimiento, la construcción, la administración de muelles, de embarcaderos, también de concesiones portuarias, el otorgamiento de las mismas. Cómo están distribuidas estas funciones, a quién le corresponden a nivel pues, nacional. En tercer lugar, vamos a hablar de un proceso que hemos denominado el proceso de formalización y tiene que ver con todo el proceso que tienen que cumplir las empresas y las sociedades que prestan el servicio de transporte o que son conexas a los servicios de transporte posterior a su existencia y representación legal. Cómo se hace o cuáles son las competencias o a quién se deben dirigir para poder formalizar la prestación del servicio o la actividad conexa que se esté llevando a cabo. Y finalmente vamos a hablar de un proceso denominado inspección, vigilancia y control, pues que tiene que ver con cuál es el control, como su nombre lo indica, y cuál es la vigilancia y quién está encargado de realizar la vigilancia y control, tanto de la navegación como de la infraestructura, que pues son los temas que ampliamente se abarcan el día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a pasar al resto de la presentación y para eso los quiero dejar en compañía de la doctora Manuela Ríos, así que doctora, adelante. Hola, buenos días. Bueno, como ya lo indicó la doctora Diana, pues vamos a iniciar con el proceso de planeación y reglamentación. La metodología que vamos a manejar es como las funciones que le corresponden a cada entidad y sus competencias afines. Bueno, se encuentra en cabeza del Ministerio de Transporte la definición y orientación de la ejecución de políticas en el ámbito nacional en toda la materia relacionada con la navegación fluvial y las actividades portuarias fluviales. Igualmente, en la expedición y reglamentos de navegación fluvial. También se encuentra en cabeza del Ministerio dictar normas sobre especificaciones técnicas para la construcción de embarcaciones y artefactos fluviales y determinar las características del formulario de comparendo
así como su sistema de reparto. En cabeza del INVIAS y el Magdalena podemos encontrar que son los encargados de regular y vigilar la servidumbre de uso público legal de las riberas de las vías fluviales. En cabeza del Ministerio de Transporte, Magdalena e INVIAS, podemos encontrar que son los encargados de los diseños de obras hidráulicas, obras de emergencia, obras de control de inundaciones, obras contra la erosión, pliegos de condiciones, supervisión e interventoría de obras. También le corresponde al Ministerio de Transporte, al COMPES y al Departamento Nacional de Planeación la elaboración y aprobación del Plan de Acción Fluvial que establezca la estrategia del desarrollo de las vías fluviales de la nación y las actividades fluviales en largo, mediano y corto plazo. Se encuentra en cabeza del Magdalena la presentación del Plan de Acción Fluvial y el Plan de expansión portuaria en la zona de su jurisdicción. Bueno. Listo, entonces aquí muy importante tener en cuenta que en materia de planeación y reglamentación, la función principal la desarrolla el Ministerio de Transporte y esta función es apoyada en buena medida por Magdalena y el INVIAS, que tienen también funciones de administración en las diferentes, pues digamos, en sus zonas de jurisdicción y también en el Departamento Nacional de Planeación. Cuando hablamos de el INVIAS y de Magdalena, pues nos referimos específicamente a los planes de acción fluvial que se tienen que desarrollar a nivel nacional y el Departamento Nacional de Planeación, por cuanto integra el COMPES. Pasando el proceso de infraestructura, acá encontramos que se encuentra en cabeza del Ministerio de Transporte coordinar y determinar los lugares para atraque, zarpe, amarre y almacenamiento y reparación de las embarcaciones y demás actividades fluviales de los usuarios del puerto. El INVIAS, Magdalena, Mar y concesionarios son los encargados de ejercer la construcción, instalación y mantenimiento de los elementos de balizaje y señalización y las demás ayudas a la navegación fluvial. INVIAS, Magdalena y concesionarios son los encargados de la administración de la infraestructura portuaria y la operación de la misma en la no concesionada. Caso contrario, la responsabilidad será del concesionario. Los departamentos, municipios y distritos son los encargados de adelantar la construcción y la conservación de todos los componentes de la infraestructura de transporte que les corresponda. Magdalena e INVIAS son los encargados de supervisar que toda obra que se pretenda construir o todo elemento que se pretenda colocar en las vías fluviales o en el espacio de la franja determinada, pues son los encargados de la supervisión de estas obras. El Magdalena, la ANI y la DIMAR son los encargados de definir los términos, el plazo y las contraprestaciones de las concesiones de los puertos fluviales. Le corresponde al Magdalena y la DIMAR el cobro de las tarifas por la autorización de fondeos en el río Magdalena y en los últimos 30 kilómetros pues será el encargado de la DIMAR. El INVIAS y Magdalena son los encargados de la ejecución de las políticas y estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la red vial nacional fluvial. La Agencia Nacional de Infraestructura y Magdalena serán los encargados de planear, coordinar, estructurar, contratar y ejecutar otras formas de asociación público-privada. Y pues la construcción, el mantenimiento y operación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos. Listo. Listo. Entonces aquí importante tener en cuenta que en materia de infraestructura hablamos de dos cosas, de infraestructura que está concesionada y de infraestructura que no está concesionada. Para el caso de la infraestructura que está, o más bien sí, concesionada o que se pretende concesionar,
las entidades encargadas de otorgar toda la autorización para las entidades privadas o para los concesionarios son la ANI en todo, digamos que en todos los ríos del país, y Cor Magdalena sobre el río Magdalena, que es la zona de su jurisdicción. Pero también tenemos infraestructura, que es infraestructura no concesionada. Cuando hablamos de infraestructura no concesionada, entonces corresponde al INVIAS en la zona de su jurisdicción y Cor Magdalena en la zona de su jurisdicción otorgar las autorizaciones correspondientes en materia de infraestructura no concesionada. Adelante, doctora Manuel. Gracias. Bueno, seguimos con el proceso de formalización. En este punto podemos encontrar que todas las entidades del sector pues, son las encargadas de promover la difusión y el conocimiento de la Ley 1242 del 2008. Se encuentra en cabeza del SENA, gremios y empresas, la formación, evaluación y certificación de las competencias de los tripulantes fluviales. Así como el Ministerio de Transporte es el encargado de formular la política y fijar los criterios a tener en cuenta para la directa, controlada y libre fijación de las tarifas de cada uno de los modos de transporte. El Ministerio de Transporte es el encargado de expedir la licencia del tripulante a los capitanes, pilotos, maquinistas y demás miembros de la tripulación. También es el encargado de diseñar y establecer las características y ficha técnica de la identificación tanto nominal como nominada para las embarcaciones fluviales. Igualmente, se encuentra en cabeza del Ministerio de Transporte y la de Mar determinar la aptitud de las embarcaciones para el transporte fluvial. También podemos encontrar que el Ministerio de Transporte es el encargado de matricular las embarcaciones y artefactos fluviales en el Registro Nacional Fluvial y expedir la patente de navegación, la cual tendrá vigencia en todo el territorio nacional. La habilitación es la autorización expedida por el Ministerio de Transporte. Y el Ministerio de Transporte y la Dirección General Marítima son los encargados de habilitar a las empresas fluviales extranjeras que presten servicio de transporte entre puertos extranjeros y colombianos localizados en los ríos limítrofes. El Ministerio de Transporte también es el encargado de emitir el permiso a las empresas para realizar transporte fluvial. El Ministerio de Transporte también se encuentra encargado de expedir los permisos especiales transitorios debidamente motivados de manera individual. También se encuentra en cabeza del Ministerio de Transporte la habilitación a la que se refiere, a la que nos referimos anteriormente. Se cancelará cuando la empresa no cumpla con las normas sobre la navegación fluvial o no renueve o no demuestre los documentos de que se refiere el decreto 1079 del 2015. La DIMAR y el Ministerio de Transporte se encuentra que ninguna embarcación podrá salir del puerto donde exista una autoridad fluvial sin que se haya otorgado el correspondiente permiso o registro de zarpa. Y también podemos encontrar que en cabeza de la Dirección General Marítima se encuentran a cargo expedir el documento del cumplimiento de las instalaciones portuarias ubicadas en áreas fluviales que reciban tráfico internacional marítimo, que haya acatado los requisitos y requerimientos del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Listo, Diana, pues, gracias. Listo. Aquí varias aclaraciones para hacer, doctora Manuela. La primera de ellas está relacionada con una pregunta que nos hacen mucho los vigilados y tiene que ver con el tema de la habilitación de las empresas de transporte fluvial colombianas que prestan servicio fronterizo internacional, servicio de transporte fluvial internacional. Tenemos el decreto 1079-2015, como lo veíamos acá, y la ley 1242 de 2008 que le otorgan la autorización o le otorgan la competencia más bien al Ministerio de Transporte y a la Dirección General Marítima para otorgar estos permisos o estas habilitaciones. No obstante, también tenemos la norma de la ley 1242 que indica que estas habilitaciones se deben hacer de acuerdo a los convenios internacionales que existan sobre la materia
Y esa ha sido hasta el momento la dificultad para poder otorgar esas habilitaciones, tanto por parte del Ministerio de Transporte como por parte de la DIMAR. Es un tema que se ha venido trabajando se ha venido conversando más bien desde las diferentes instituciones y entidades, esperando pues que prontamente se puedan dar esas conversaciones, esos acuerdos con los países con los que tenemos frontera, con el fin de que se pueda dar manejo a esta situación. Y en términos generales, bueno, y por otra parte también aclarar que el Servicio Nacional de Aprendizaje, o el SENA, como es popularmente conocido o mayormente conocido, cuenta con una estrategia que se llama ecosistema de emprendimiento, a través del cual se generan dos estrategias. Uno, el apoyo en la creación de empresa, y por otra parte el fortalecimiento a las empresas. Entonces es un ejercicio que consideramos que es transversal al proceso de formalización. En este sentido, podríamos hablar que el proceso de formalización cumple con varias etapas. En primer lugar, una capacitación de la que tenemos competencia en todas las entidades del sector en materia de la Ley 1242 de 2008, como esa responsabilidad de que todos los prestadores del servicio y todos los usuarios del servicio de transporte fluvial conozcan la existencia del Código Nacional de Navegación Fluvial, y pues cuál es la reglamentación que existe al respecto. Por otra parte, está ya el proceso de certificación de competencias de tripulantes, que son documentos que se piden para poder habilitarse como prestadores del servicio, la certificación a cargo del SENA y la expedición de las licencias, siempre a cargo del Ministerio de Transporte. De la misma manera con las embarcaciones, toda la inspección técnica de las embarcaciones, el otorgamiento de licencias y de patentes de navegación está a cargo del ministerio, para ya proceder con la habilitación, que es como el acto administrativo mediante el cual se le otorga a las empresas la posibilidad de prestar el servicio de transporte fluvial. Y yo creo pues que esas son como las observaciones generales que podemos hacer de este punto. Entonces, doctor Manuel, adelante con el último proceso, que es el de inspección, vigilancia y camino. Muchas gracias. Sí. Bueno, seguimos entonces con el proceso de inspección, vigilancia y control. En este podemos encontrar que en cabeza del Ministerio de Transporte es el encargado de vigilar e inspeccionar la ejecución de las políticas en el ámbito nacional en toda la materia relacionada con la navegación fluvial y las actividades portuarias. Se encuentra en cabeza de la Superintendencia de Transporte ejercer el control y vigilancia sobre los puertos, muelles de interés nacional, siempre y cuando no le haya sido asignada pues, a otro sector esta competencia. El Ministerio de Transporte controlará y vigilará el funcionamiento de los astilleros y talleres fluviales. En cabeza de las inspecciones fluviales, o sea, Ministerio de Transporte, la Armada, la DIMAR y la Policía son los encargados de emitir vigilancia y control de la navegación, las condiciones técnicas y de seguridad de las embarcaciones y actitud de la tripulación. La competencia de la DIMAR y la Armada se ejerce en los últimos 27 kilómetros del río Magdalena y en la bahía de Cartagena. También encontramos que la Superintendencia de Transporte son encargados de ejercer las funciones de inspección, control y vigilancia que le corresponden al presidente de la República en materia de puertos, de conformidad con la Ley Primera de 1991, y en materia de tránsito y transporte y la infraestructura. También la Superintendencia de Transporte es la encargada de la inspección, vigilancia y control de los aspectos objetivos y subjetivos de las empresas prestadoras de los servicios de transporte fluvial y las actividades portuarias. Las autoridades civiles, militares y policiales, a requerimiento de las inspecciones fluviales, prestan un apoyo para el cumplimiento pues, de las funciones. Cuando no hay un representante de la autoridad fluvial o en un puerto o en un lugar, la alcaldía es la que se encarga de ejercer las funciones propias de la fluvial en todo lo relacionado con la navegación que requiere investigación inmediata. Las inspecciones fluviales
son los encargados de poner los comparendos a los tripulantes y a las empresas en caso de infringir las normas de transporte y tránsito fluvial estipuladas en la Ley 1242 del 2008. La Superintendencia de Transporte Dejamos de escuchar. doctora Diana, puedes continuar. Hubo un momento en que te dejamos de escuchar. Bueno, para concluir con este punto, es necesario contar o concluir que la inspección, vigilancia y control se clasifica en dos o se divide más bien en la competencia de dos entidades. Por una parte, el Ministerio de Transporte a través de las inspecciones fluviales, que le hacen control a la navegación fluvial, a las actividades portuarias y a los astilleros fluviales. Las funciones de las inspecciones fluviales son apoyadas por las autoridades civiles, militares y policiales cuando ellos así lo requieran. Y por otra parte, están las funciones de inspección, vigilancia y control que desarrolla la Superintendencia de Transporte, que están relacionadas a la vigilancia, inspección y control que se hace a los puertos y muelles de interés nacional y también a los aspectos objetivos y subjetivos de las empresas prestadoras de los servicios de transporte y de las empresas también o sociedades que ejercen la actividad portuaria. Aquí vale la pena aclarar que se consideran aspectos objetivos de las empresas la operación. Entonces, está relacionado con la operación de la empresa, el cumplimiento de las normas de transporte, de las normas de seguridad, de la navegación como tal, hablando de transporte fluvial. Eso está relacionado con la vigilancia objetiva, que es la vigilancia a la operación, que se cumpla con la entrega de etiquetes, que se cumpla con la publicación de las tarifas en los casos en que hay lugar, que se cumpla con los manuales de embarcaciones menores y de seguridad de embarcaciones menores y embarcaciones mayores. Son aspectos que están relacionados con la operación y a eso le llamamos vigilancia objetiva. Y se considera vigilancia subjetiva la que está relacionada con la administración de la sociedad. Entonces, aquí es cuando la Superintendencia de Transporte revisa y verifica el estado contable de una empresa, el estado administrativo, se verifica también el aspecto jurídico, que se esté cumpliendo con los estatutos sociales de las sociedades, entre otros. A eso se le llama vigilancia subjetiva. Y cuando la Superintendencia de Transporte ejerce la vigilancia tanto de la parte objetiva como de la parte subjetiva, a eso se le llama supervisión integral. Y otro de los aspectos que también está a cargo de la Superintendencia de Transporte es la investigación de los accidentes fluviales. Y aquí es importante mencionar la función que le otorga el decreto de 79/2015 a las alcaldías municipales, en el sentido de que cuando no exista una autoridad fluvial, y cuando hablamos de autoridad fluvial nos referimos a las inspecciones fluviales, las administraciones municipales se encargan como primera autoridad política, de ejercer esas funciones relacionadas con la navegación que requieren investigación inmediata. Es un aspecto también para tener en cuenta. Y creo que con estas aclaraciones finalizamos el contenido de la capacitación. Vamos a verificar si hay alguna pregunta. Aquí nos están diciendo que hay dificultades para diligenciar el formato de asistencia. Permítanme un minuto y lo revisamos. Y vamos a ver si hay alguna pregunta relacionada con el contenido de la capacitación. No permite registro, no permite registro, asistencia. Hola, buenos días. No permite asistencia.
Hay una pregunta y dice, igualmente existe un vacío jurídico, vamos a publicar, que permita a las embarcaciones fluviales colombianas transitar por las vías internacionales, toda vez que la misma patente de navegación establece solo la validez a nivel nacional. Efectivamente, esta es la, la situación de la que hablábamos en el transcurso de la capacitación, y es que es necesario contar con los convenios internacionales de los países fronterizos para poder revisar este tema. Hay otra pregunta que tiene que ver, o más bien es un comentario, no es una pregunta, que dice que la certificación del agente de río solo a cargo del SENA es la causa de que actualmente no exista suficiente tripulación para cumplir con la dotación mínima adicional al no estar titulados bajo convenio internacional. Igual las embarcaciones fluviales colombianas perdemos la oportunidad de trabajar por las vías internacionales. ¿Qué se tiene proyectado para suplir esta necesidad? Es que en este momento la certificación que otorga el SENA se otorga para la prestación del servicio de transporte fluvial en general, que es la autoridad encargada de otorgar las certificaciones, pero finalmente la licencia siempre la otorga el Ministerio de Transporte. Otra pregunta está relacionada con la falta de un procedimiento para realizar investigaciones. Efectivamente, todavía el Ministerio de Transporte no lo ha expedido, pero sí queremos contarles que ya se ha hablado precisamente en la mesa de trabajo fluvial sobre la necesidad del mismo. Transporte no permite diligenciar. Y todas las demás están relacionadas con el listado de asistencia. Les vamos a pedir entonces un minuto mientras los revisamos. Pues ya tenemos dos respuestas. A ver, ¿cuál es el conveniente que se está presentando? Vamos a nuevamente a dejar el enlace de asistencia, a ver si ya se puede diligenciar. Ustedes, por favor, nos confirman. Hay una pregunta adicional y dice, ¿cómo hacen los motoristas para inscribirse en el SENA que le den las respectivas capacitaciones? El proceso se realiza en este momento a través de las inspecciones fluviales. Entonces, los inspectores fluviales recogen pues la información de las personas. Entendemos que tiene que haber un grupo de personas determinada para que se pueda hacer el ejercicio. Pero el proceso se realiza a través de las inspecciones fluviales para que el SENA disponga de los capacitadores y de los espacios y de como todas las condiciones para poder otorgar el proceso de certificación. Hay una pregunta, dice que cómo se ingresa a las mesas de trabajo de transporte fluvial. Cuando hablamos de la mesa de trabajo, nos referimos a una mesa de trabajo institucional en este momento, ¿no? Donde están las entidades que desarrollan actividades relacionadas o que tienen competencias relacionadas con el modo fluvial. Entonces, si la pregunta nos la está haciendo una persona que trabaja en alguna de las entidades, pues a través de las áreas que están designadas en materia fluvial se está realizando este ejercicio. ¿A quién le corresponde la restitución de los bienes de uso público ocupados en las vías fluviales? Recordemos que toda la administración de las riberas de los ríos está a cargo del INVIAS en las zonas de su competencia y a cargo de Cor Magdalena en las zonas de su competencia igualmente.
Vamos a esperar. Les agradecería si alguien me puede indicar si pudieron diligenciar el formulario de asistencia. Y pues con esto terminaríamos. No nos han llegado preguntas adicionales. Con esto terminaríamos el ejercicio. Sí, ya se está pudiendo diligenciar el formato de asistencia. Entonces, sin más pues que decir al respecto, agradecemos a todas y a todos y a todas las personas que estuvieron pendientes de las capacitaciones que durante el año desarrolló la Superintendencia de Transporte. Les recordamos que todas las capacitaciones se han dispuesto en el canal de YouTube de la entidad. Y que está también, pues, a quienes nos dejan su información en el formulario, les estaremos haciendo llegar tanto la presentación del día de hoy como cuando se tenga dispuesta la capacitación en el canal de YouTube, el enlace para que se pueda consultar. Cualquier duda o cualquier inquietud relacionada con los temas que se desarrollaron el día de hoy, les recordamos que la Superintendencia de Transporte tiene un correo electrónico a través del cual se pueden realizar todas las comunicaciones, preguntas, inquietudes, quejas, reclamos o solicitudes, que es vur@supertransporte.gov.co o buf@supertransporte.gov.co. Muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia y que tengan un feliz día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias que estén bien.